¿Qué tal, discipulitos? Espero que estén muy bien. Soy el Sensei Edwin y el día de hoy les explicaré el tema de Introducción al concepto del límite. ¡Comenzamos! ¿En qué piensas cuando escuchas la palabra límite? Seguramente se vienen a la mente alguna de estas situaciones. Cuando estamos en un auto y observamos un letrero que indica que el límite de velocidad es 80 kilómetros por hora. O igual cuando estamos llenando un vaso con agua o algún líquido y decimos que el límite de capacidad es de 1 litro. De igual forma, cuando estamos analizando fronteras entre dos países y decimos que el límite territorial de dicho país está delimitado por esa frontera. Pero, ¿qué tienen en común estas situaciones? Analicemos que en el primer caso de las velocidades, sabemos que podemos acercarnos mucho a esa velocidad e incluso obtener esa velocidad, pero si rebasamos esa velocidad estaremos infringiendo una ley. Además, en el caso de los llenados del agua, pues sabemos que si nos pasamos de esa capacidad, pues el vaso rebosará de agua. Y en el caso de las fronteras, pues podemos acercarnos tanto como queramos a una frontera, pero si la rebasamos, pues ya estaríamos dentro de otro país. Así que lo importante a considerar en estas situaciones es la idea de que podemos acercarnos a cierto valor o a cierto objeto, pero no podremos rebasarlo. Y esta idea nos ayudará un poco a comprender el concepto del límite. La idea de acercarnos o aproximarnos hacia cierto valor o lugar. Pero en matemáticas, ¿qué es el límite? Según la definición, nos indica que el límite L de una función f de x en el punto A es el valor al cual se aproximan las imágenes cuando x tiende al valor de A. ¿Pero qué significa esto? Matemáticamente suele escribirse como lim del límite cuando x tiende a A de la función f de x es igual a L. Analicemos la siguiente gráfica para entender el concepto. Tenemos un plano cartesiano con el eje x y el eje y trazamos la función f de x. Como hemos visto en sesiones anteriores, siempre podemos trazar la gráfica de la función. Entonces, fijemos el punto A sobre el eje x y analicemos lo siguiente. Podemos tomar un valor que esté a la izquierda del valor de A sobre el eje x, por ejemplo, este valor, ¿ok? Y vamos a analizar qué va pasando con las imágenes. Aquí tenemos la imagen de este puntito. Pero ¿qué pasa si yo me acerco un poquito más al valor de A? Observemos que me voy acercando al valor de A. ¿Y qué va pasando con las imágenes? Vean que también se están acercando a cierto valor. Pero vamos a acercarnos un poquito más. Tomo otro valor en el eje X más cercano al punto A y vemos que las imágenes también se van acercando hacia cierto punto. ¿Ok? Entonces podemos decir que cuando el valor de las X se acercan o tienden al valor de A, las imágenes que están en el eje Y se aproximan a cierto valor. Pero también sucede lo mismo del lado derecho. Si yo tomo un valor de X a la derecha del valor A, vean qué sucede con las imágenes, ¿ok? Si yo me acerco un poquito más al valor de A, vean que las imágenes también se están acercando a cierto valor. Pero si yo me acerco mucho más al valor de A, más pegadito, vean qué sucede también con las imágenes. También se van aproximando hacia cierto valor. Entonces, cuando yo me voy acercando por la derecha al valor de A, vean que las imágenes también se están acercando a cierto valor. Y resulta que ese valor al cual se están acercando las imágenes será el límite de la función en dicho punto A. Este es el concepto del límite. Únicamente tenemos que ir observando qué sucede con las imágenes, es decir, en el eje Y, cuando los valores de X se aproximan al
valor de A. Nuevamente, lo único que hay que hacer será observar hacia qué valor se están aproximando las imágenes en el eje Y cuando los valores de X se aproximan o tienden al valor de A. Y listo, eso tendremos que hacer para calcular límites. Un error que suelen cometer los estudiantes es confundir el límite de una función con el valor que toma la función en dicho punto. Así que no nos quedemos con la idea de que calcular un límite simplemente es evaluar una función, ya que son dos conceptos completamente diferentes. Ahora, para poner en práctica estos conceptos, resolvamos el siguiente ejemplo. En esta situación nos dan la función f de x igual a x cuadrada menos 1 entre x menos 1 y nos piden determinar el valor del límite cuando x tiende a 1. ¿Ok? Entonces, en símbolos nos están pidiendo determinar el lim, o sea, límite cuando x tiende a 1 de la función x cuadrada menos 1 entre x menos 1. Muchos han comentado que para resolver este límite simplemente hay que evaluar el valor de 1 en la función. Bueno, veamos qué sucede si sustituimos nada más el 1. Entonces, cuando yo calcule f de 1, es decir, evaluar en la función el valor 1, pues sustituyendo obtengo lo siguiente. Donde aparecen las x, coloco el número 1. 1 al cuadrado menos 1 entre 1 menos 1. 1 al cuadrado pues es 1 y me queda 1 menos 1 entre 1 menos 1. Arriba 1 menos 1 es 0 y abajo 1 menos 1 también es 0. Y me queda 0 entre 0. ¿Y cuál es el valor de 0 entre 0? Bueno, pues ustedes lo colocan en su calculadora científica, podrán observar que nos aparece lo siguiente en la calculadora. Syntax error. ¿Qué significa eso? Que esta operación no está definida en matemáticas, es decir, no se puede realizar la división 0 entre 0. Así que podemos decir que la imagen o el valor de f de 1 no existe o no está definido. ¿Ok? Así que vean que calcular límites no se reduce a simplemente calcular imágenes o evaluar funciones en dicho punto. Así que para calcular el límite que nos están solicitando, les propongo la siguiente versión, ya sea de forma numérica o gráfica. Para calcular el límite de la función que nos dan, primeramente tendremos que ir analizando qué sucede con la función. Aquí coloco la función, la gráfica de la función, y vamos a ir analizando qué sucede cuando nos acercamos al punto A la izquierda. Es decir, ¿qué sucede con el punto A igual a 1 cuando nos acercamos por la izquierda? Entonces colocamos una tabla y en la columna de las X vamos colocando números que estén a la izquierda del 1. Entonces coloco el 0.5 y vean qué sucede cuando yo evalúo el 0.5 en la función. Pues lo puedo colocar en una calculadora y coloco 0.5 al cuadrado menos 1 entre x menos 1, o sea, es 0.5 al cuadrado menos 1 entre 0.5 menos 1. De esta forma se coloca en la calculadora y obtenemos el resultado de 1.5. Pero, ¿qué sucede si yo me acerco un poquito más al valor de a igual a 1? Entonces puedo tomar el valor 0.8 y lo coloco en la calculadora sustituyendo. Me queda 0.8 al cuadrado menos 1 entre 0.8 menos 1. Y esto me da un valor de 1.8. Y así puedo continuar colocando más números de x que estén más cerca de 1. Por ejemplo, puedo colocar el 0.9 y al colocarlo en la calculadora, esto me da 1.9. Pero yo me quiero acercar un poquito más al valor de 1. Por ejemplo, el 0.99 está más cercano a 1 y al colocarlo en la calculadora, esto me da
1.99. Pero ¿qué tal si me pego muchísimo más al 1? ¿Ok? Cerquita, cerquita. 0.999. Esto sí está muy cerca del 1. Entonces, al colocarlo en la calculadora, observemos que nos da el valor de 1.999. Entonces, vayan observando que cuando yo me voy acercando al valor de 1, las imágenes en el eje Y se van acercando o tienden al 2. ¿Ok? Entonces aquí estamos viendo cómo las imágenes se están acercando al valor 2 y ese número está representando un límite. Ahora observemos qué sucede cuando nos acercamos por la derecha al valor de 1. Entonces colocamos una tabla y ahora tomaremos valores de x que estén a la derecha del 1. Por ejemplo, podemos tomar el 1.5. Y cuando nosotros evaluemos 1.5 en nuestra función, podemos colocarlo en la calculadora. 1.5 al cuadrado menos 1 entre 1.5 menos 1. Eso nos da como resultado 2.5. Ahora yo me acerco un poco más al 1, pero por la derecha. Y agarro el 1.2. Entonces sustituyo el 1.2 en mi función. Coloco en la calculadora 1.2 al cuadrado menos 1 entre 1.2 menos 1. Y esto me da como resultado 2.2. Y así puedo ir acercándome por la derecha al valor de 1. Un número más cerca al 1 puedo tomar el 1.1. Y al sustituirlo en la calculadora, esto me da un valor de 2.1. Pero me voy acercando más al 1. Tomo 1.01 y cuando yo lo sustituyo en la función y lo coloco en la calculadora, obtengo 2.01. Pero ¿qué tal si me acerco más al 1? Por ejemplo, puedo tomar 1.001 y al evaluarlo en la función, lo coloco en la calculadora y esto me da 2.001. Entonces, si analizamos esta situación, el comportamiento, la tendencia de los números, podremos observar que conforme yo me acerque por la izquierda al valor de 1, las imágenes en el eje Y estarán tendiendo o acercándose, aproximándose al 2. Entonces, como tanto por la izquierda como por la derecha, al acercarme al valor de 1 en las X, sucede que las imágenes se van aproximando o acercando al valor de 2, podemos decir que el límite de la función x cuadrada menos 1 entre x menos 1 cuando x tiende o se aproxima a 1 es igual a 2. Este es el límite de la función 2, ya que es el valor al cual las imágenes se acercan cuando las x tienden a 1. Genial, ¿no? Analicemos este siguiente ejemplo. Dada la función f de x igual a 0.5 x cuadrada más 1, determina el valor del límite cuando x tiende a 3. Lo que nos están señalando en este caso, matemáticamente, colocándolo con símbolos, será calcular el límite de la función 0.5 x cuadrada más 1 cuando x tiende a 3. Podemos aquí intentar simplemente evaluar la función para ver cuánto nos da cuando la x es igual a 3. Entonces, sustituyendo, tenemos que f de 3 será igual a 0.5 y donde aparece la x sustituimos el 3 más 1. Entonces, aquí elevamos el 3 al cuadrado y queda 0.5 por 9 más 1. 0.5 por 9 nos da 4.5 y al sumarle 1 nos da 5.5. Entonces, aquí vean que sí existe la imagen cuando x es igual a 3. ¿Ok? Pero esto es el valor de la imagen. No estamos calculando aquí el límite. Este proceso solamente es para calcular la imagen. En el caso anterior, la imagen no existía
pero el límite sí nos dio una cantidad. Y en este caso, vean que la imagen sí tiene un valor. Ahora vamos a calcular el valor del límite y comparar estos dos resultados. Entonces, para calcular el límite cuando x tiende a 3, podemos trazar la gráfica de la función para analizarlo de forma gráfica o de forma numérica, colocando las siguientes tablas. Entonces, analicemos qué sucede cuando las x se van acercando al 3 por la izquierda. Entonces, trazamos nuestra tablita y colocamos valores que estén a la izquierda del 3 en el eje x. Por ejemplo, podemos poner 2.5 y al sustituir en la función 2.5 nos quedará, ingresamos en la calculadora, 0.5 por 2.5 al cuadrado más 1, y esto nos da un valor de 4.125. Nos podemos acercar un poco más al 3 y tomamos el valor de 2.8 en el eje x. Sustituimos estos valores en la función, lo colocamos en la calculadora y es 0.5 por 2.8 al cuadrado más 1, y eso nos da un valor de 4.92. Entonces vean que cuando nos vamos acercando al 3 ya nos empezamos a aproximar a cierto valor en el eje y. Nos acercamos un poco más al 3. Tomamos 2.9 y al sustituir el 2.9 y colocarlo en la calculadora, obtenemos 5.205. Vamos a acercarnos un poco más al 3 por la izquierda. Entonces tomamos 2.99 y al evaluarlo en la función, obtenemos 5.47. Vamos a acercarnos más al 3 por la izquierda. Entonces tomamos 2.999 y al evaluar en este punto y colocarlo en la calculadora, obtenemos 5.497. Entonces vamos observando que conforme yo me voy acercando al 3 por la izquierda, las imágenes en el eje Y se aproximan o van tendiendo hacia el valor de 5.5. ¿Ok? Nuevamente, cuando yo me voy acercando al 3 por la izquierda, las imágenes van tendiendo hacia el número 5.5. Se están acercando al 5.5. Ahora analicemos qué sucede cuando yo me voy acercando al 3, pero por la derecha. ¿Ok? Entonces, coloco la tabla y coloco valores de x que estén a la derecha del 3. Por ejemplo, el 3.5. El 3.5 lo evalúo en la función y al colocarlo en la calculadora como 0.5 por 3.5 al cuadrado más 1, esto me da un resultado de 7.125. Coloco otro valor acercándome al 3 por la derecha, puedo colocar el 3.2 y al evaluar 3.2 coloco en la calculadora 0.5 por 3.2 al cuadrado más 1, y esto me da un valor de 6.12. Y así sucesivamente puedo tomar otros valores de x cercanos al 3 por la derecha, como el 3.1. Al evaluar este valor y colocarlo en la calculadora, me da un valor de 5.805. Me acerco más al valor de 3 por la derecha, puedo tomar el 3.01 y al evaluar este número y colocarlo en la calculadora, obtenemos 5.53. Vamos a tomar otro valor de x cerquita del 3 por la derecha. 3.001, este está muy pegado al 3. Y vean que al sustituir este valor en la función y colocarlo en la calculadora, obtenemos un valor de 5.503. Entonces, al ir analizando el comportamiento de las imágenes de la derecha en color rojo, ¿ok? Vemos que se está aproximando a cierto valor. Entonces, podemos concluir en esta tablita que cuando las X se van acercando al 3 por la derecha, las imágenes se van acercando o tienden al 5.5. Entonces,
aquí podemos concluir que el límite de la función 0.5x cuadrada más 1 cuando la x tiende a 3 es igual a 5.5. Observemos que en este caso el valor del límite coincidió con el valor de la evaluación del 3 en la función. O sea, ambos nos dan 5.5. Entonces, puede ser algunas ocasiones que sí coincida el valor. Pero eso no significa que solo tendremos que evaluar el valor de x en la función. Finalmente, analicemos este tercer ejemplo. Nos dan la gráfica de una función f de x en color verde, ya está trazada, y nos piden determinar el valor del límite cuando x tiende a 1. En símbolos matemáticos nos solicitan determinar el lim de la función f de x cuando x tiende a 1. Entonces, primeramente vamos a observar, analizar cuál es el valor de la imagen de la función cuando x es igual a 1. Entonces, vamos a evaluar f de 1 y observemos en la gráfica que cuando yo coloco f de 1, vean ahí está el punto, f de 1 toma un valor de 0.5. Ese es el valor de la imagen, ¿ok? Pero a mí me interesa calcular el valor del límite. Esto solamente es la imagen. Entonces, para calcular el valor del límite, realizamos acercamientos o aproximaciones por la izquierda y por la derecha. Entonces, si nos acercamos al 1 por la izquierda, vean qué va sucediendo. Si yo tomo este valor como 0.5 a la izquierda, vean que me da el siguiente valor. Si yo me voy acercando al 1, tomo un valor más cerquita del 1 y obtengo su imagen. ¿Ok? Aproximadamente como 2.8, 2.9 su imagen. Ahora me acerco un poco más al 1, por ejemplo como 0.8, y cuando yo busco su imagen, me da aproximadamente como 2.4. Me acerco más al 1, por ejemplo como si fuera 0.9, ¿no? Más cerquita. Más cerquita, entonces observen que la imagen me quedó como 2.1, ¿ok? Entonces de aquí puedo concluir que cuando yo me estoy acercando por la izquierda al 1, las imágenes en el eje Y se están aproximando al 2, ¿ok? Ahora analicemos qué sucede cuando yo me voy acercando por la derecha. Entonces, tomo un valor a la derecha del 1, por ejemplo, el 1.5, y vean que su imagen es aproximadamente como 1.4. Si yo tomo otro valor por la derecha del 1, pero más cerquita, por ejemplo, este como si fuera a ser 1.3, observo que su imagen es 1.6 aproximadamente. Y así sucesivamente me puedo ir acercando más al 1, tomo este valor y vean qué sucede con su imagen. Me acerco más al 1, muy pegadito, y observo su imagen. Entonces nos vamos dando cuenta que conforme yo me voy acercando más y más al 1, las imágenes se van acercando también al 2. O sea, tanto por la izquierda como por la derecha, cuando yo me voy acercando al 1, las imágenes se van aproximando al 2. Entonces, esto quiere decir que el límite de la función cuando los valores de x se acercan a 1 es 2. Este es el valor del límite. Y listo. Genial, ¿no? Entonces, recapitulando nuevamente, pudimos observar que hay situaciones en las cuales no existe la imagen en un punto de una función, pero el límite sí lo podemos obtener, como pasó en el primer ejemplo. En el segundo ejemplo observamos que sí pudimos calcular la imagen y también pudimos calcular el valor del límite y ambos coincidieron en valor, pero eso no significa que signifiquen lo mismo.
Y en este tercer caso, vean que ambos valores pudimos calcularlos, pero el valor de la imagen fue diferente al valor del límite de la función. Si el video les fue de ayuda, los invito a que me regalen un like, se suscriban al canal y compartan con sus amigos. Si tuviste alguna duda, colócala en los comentarios y con gusto te responderé. Bye bye, hasta la próxima.